Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al Instituto Superior de Estudios de Occidente. Pues bueno, como cada semana tenemos el comienzo de un bloque nuevo de este módulo 21 de Dirección de Servicios en Salud Mental. Y pues bueno, esta semana nos toca el bloque número 3, el cual lleva por nombre Metodología de la Solución de Problemas. Y como ya es costumbre, pues hablaremos un poquito sobre cuál es la distribución de los temas de este bloque 3. Pues bueno, en este bloque 3 estaremos hablando sobre el proceso metodológico que se utiliza en la solución de problemas y para eso primero evaluaremos o identificaremos en el tema 1 el problema. En el tema número 2 estaremos hablando sobre la explicación del problema para después pasar al tema número 3 en donde hablaremos sobre la búsqueda y evaluación de soluciones o alternativas. En el tema número 4 se estará revisando el diseño de la intervención y por último hablaremos sobre el desarrollo de la intervención y la evaluación de logros. Pues bueno, estos son los 5 temas que estaremos revisando que comprenden a la metodología de solución de problemas y son los 5 temas importantes de este bloque 3 de esta semana número 3 de clases. Y pues bueno, vamos a comenzar con el tema número 1 que lleva por nombre identificar el problema. Como toda metodología, es importante que antes de cualquier paso identifiquemos el problema. Identificar el problema se refiere a detectar problemas u oportunidades que pueden ser muy fácil o muy difícil de solucionar y que en definitiva va a depender, obviamente esto va a depender de qué tan capaces seamos nosotros para anticipar en el tiempo su aparición. Es importante que a lo largo de nuestra metodología nosotros revisemos y constantemente evaluemos aquellos posibles problemas o aquellos posibles riesgos que se nos lleguen a presentar para poder anticiparnos o prevenir las consecuencias que pudieran generar los mismos o también pues para generar alternativas de solución. ¿Cuáles son las posibilidades en la identificación del problema? Primeramente que nada, pues los problemas uno se los encuentra, están ahí, son latentes. ¿Por qué son latentes? Porque empiezan a generar malestar en los procesos o en la metodología que nosotros estemos utilizando y pues también empiezan a generar consecuencias negativas o consecuencias a la hora de tratar de ejecutar una decisión o una estrategia. Pero los problemas no son del todo malos. Los problemas también nos ayudan a descubrir aquellas oportunidades que tenemos en las estrategias o en los procedimientos o en las metodologías que nosotros utilizamos en nuestras instituciones. Y pues descubrir estas oportunidades nos permite mejorar continuamente nuestros procesos y nos permite también mejorar nuestra toma de decisiones. También el evaluar las posibilidades en la identificación del problema nos ayuda a prevenir en otro momento o a prevenir en otra situación dicho problema. El aprender, como lo decíamos en el bloque anterior, el aprender de nuestros errores o el aprender de las malas decisiones que tomamos, pues nos ayuda, no solamente es negativo, no solamente genera un mal, sino que también nos ayuda a prevenir en algún otro momento volver a recaer en esa situación conflictiva o en esa situación problemática. ¿Cuáles son los objetivos de que nosotros identifiquemos estos problemas con tiempo?
Primeramente que nada porque nos ayudan a comprender el mismo, pero también nos ayuda a comprender cómo es que está funcionando la institución y cuáles, como decíamos ahorita, cuáles son las áreas de oportunidad de la misma. Yo creo que de manera significativa ese es uno de los principales objetivos de que nosotros identifiquemos el problema. Otro de los objetivos es que nos ayuda a crear una estrategia de solución. Una vez que yo conozco el problema, que lo evalúo, que determino qué es lo que está sucediendo, esto me permitirá generar alternativas y estrategias de solución que me permitan mejorar aquella situación que se está viviendo. Y en función a estas alternativas y estrategias, lograré mejorar la situación en la que se encuentra la institución o la situación en la que se encuentra en un determinado momento. Y pues bueno, vamos a pasar al tema 3.2, que es la explicación del problema. Ya hablamos sobre identificar el problema y ahora estaremos revisando cómo es que debo explicar el problema. En esta fase de explicación, pues lo que se busca es profundizar en la comprensión del problema, o sea, darle seguimiento a la primera etapa de identificar el problema. En la primera etapa lo identifico y en esta segunda fase lo que busco es profundizar en el mismo para poder entenderlo en su totalidad. Por lo tanto, será importante que yo distinga cuáles son los síntomas de mi problema, qué es lo que está causando mi problema y cuáles son las consecuencias o las futuras causas o próximas causas y remotas que ocasionará si éste continúa funcionando de la manera en la que está o si se continúa reforzando a lo largo del tiempo y no logro solucionarlo. Entonces, en esta segunda fase lo que quiero es comprender en su totalidad cómo es que está funcionando mi problema. Después de esto, voy a tener que definirlo, ¿no? Definir el problema y delimitarlo de forma tal de poder reconocer dónde inicia, dónde ocurre, cómo ocurre y a quiénes afecta. A eso también me refiero con explicar el problema. O sea, yo tengo que ser muy específica, como igual que los objetivos, ¿no? Que decíamos, tienen que ser claros, específicos, medibles. Bueno, lo mismo pasa cuando tenemos un problema. Tenemos que delimitar, tenemos que identificar qué fue lo que inició el problema, qué fue lo que activó ese problema, cómo y en dónde ocurre ese problema, en dónde se presenta de manera más significativa y continuamente, qué es lo que pasa cuando ocurre ese problema, cómo ocurre y a quiénes afecta de manera directa o indirecta. Y en ese momento, pues el objetivo es que el equipo de gestión pues encuentre aquellas condiciones que le permita profundizar la comprensión del mismo, elaborar pues explicaciones satisfactorias sobre qué es lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo, a quién le está afectando y que pues esta explicación no solamente sea algo lógica, sino que también esté fundamentada. Eso es muy importante, que no solamente sea aquello que yo creo que se me viene a la cabeza, sino que realmente yo proporcione fundamentos de que eso realmente está pasando, o sea, pruebas y evidencias de que eso realmente está pasando. Por lo tanto, tengo que fundamentar las causas y con ellos establecer una primera cartografía sobre los puntos nodales en los que puede y debe basar la creación de una estrategia de solución. Si yo tengo información bien fundamentada de qué es lo que está pasando, eso es lo que me va a permitir generar una estrategia más acertada sobre la posible solución más eficaz y más saludable para la solución del problema. Ahí radica la importancia de
estos primeros dos pasos, de identificar y de definir y explicar correctamente el problema. Porque si yo no conozco y si yo no explico correctamente el problema con información fundamentada, pues probablemente eso provoque que mi estrategia de solución no sea la más acertada. Pues bueno, después pasamos a la etapa número 3, en donde estaremos revisando la búsqueda y evaluación de soluciones o alternativas a ese determinado problema. Y pues bueno, esta es una de las fases más significativa porque es la fase creativa en la solución o en la metodología de la solución del problema. ¿Por qué? En esta fase el equipo pues se va a abocar en este momento a proponer cuáles son las posibles soluciones más eficaces de acuerdo a lo que estuvimos revisando en las diapositivas anteriores, de acuerdo a lo que conozco del problema y de acuerdo a las evidencias del problema, yo voy a tener que determinar cuáles son entonces las soluciones o las propuestas de soluciones que posiblemente sean las más acertadas a la hora de implementarlas, ¿no? O las más acertadas de acuerdo a las necesidades que se están viviendo en ese determinado momento. Y pues bueno, esta fase creativa pues implica un desafío. ¿Por qué? ¿Cuál es el desafío? Pues que ante un determinado problema, pues probablemente existe una gran diversidad de ideas. Y hay que tener mucho cuidado porque cuando existe una gran diversidad de ideas es cuando comienzan también los conflictos dentro de las organizaciones. Entonces, será necesario que seamos muy objetivos a la hora de seleccionar aquellas ideas que pudieran ser las más acertadas o las más viables para la solución del problema, ¿no? Y esto pues obviamente va a implicar un desafío, ya que pues a veces tenemos dificultades para escuchar las propuestas o para atender las propuestas, no todos, ¿verdad? Pero pues probablemente algunos compañeros tengan ahí dificultades para escuchar la diversidad de ideas y de propuestas. Tendremos que entonces aprender a trabajar en equipo. Esa va a ser la clave. Si yo deseo realmente generar una propuesta de solución, tengo que aprender a trabajar en equipo. Las ideas de una cabeza son maravillosas, pero cuando se trabaja en equipo y las ideas se complementan, pues esto la mayoría de las veces nos ayuda a tener mejores resultados, ideas más integradas, ideas más perfeccionadas y pues bueno, esto pues es más significativo a la hora de proponer una solución. Y aparte genera un sentido de seguridad y cooperación dentro del equipo organizacional en el cual se está trabajando. O sea que también ayuda a nuestro clima organizacional. Por lo tanto, en esta fase creativa será el momento en el que se requiera al máximo la creatividad de todo el equipo de alta dirección, pero también será necesario que tengan la capacidad y las habilidades para evaluar y confirmar la funcionalidad de las ideas. O sea que no solamente se trata de proponer ideas que nos permitan solucionar el problema, sino que tenemos que evaluar qué tan funcional, qué tan realistas, qué tan útiles realmente pueden ser estas ideas a la hora de implementarlas en la solución del problema. Y entonces no solamente se trata de generar ideas creativas, sino que también a nuestras ideas, como lo comentábamos ahorita, busquemos darle sustentos con algunas otras ideas y propuestas que se han utilizado en otros momentos o que se han utilizado en otros problemas, en donde nosotros visualicemos que se tienen resultados positivos para la solución o para la implementación eficaz de esa solución ante ese problema.
Y pues bueno, vamos a pasar al tema número 4. Una vez que ya identificamos el problema, explicamos y fuimos creativos para diseñar una posible solución o generar alternativas, ahora se trata en este cuarto punto del diseño de la intervención. En el diseño de la intervención, pues es importante destacar que para este momento ya se debería de tener evaluadas y confirmadas las ideas, que era lo que platicábamos en las diapositivas pasadas, ¿no? O sea, se trata de generar propuestas y evaluar qué tan funcionales y útiles estas puedan ser. Una vez que yo evalúe la funcionalidad y la utilidad de estas propuestas, es importante que yo confirme cuáles son las ideas que será necesario que se implementen para la solución de ese problema. Por lo tanto, se tiene que tener una plena conciencia de aquellas acciones que se van a realizar durante la intervención. O sea, no se trata de realizar intervenciones al ahí se va, se trata de que realmente nosotros conozcamos cuál será la estrategia que se utilizará y que se implementará durante toda la intervención y que todo el equipo que va a implementar la intervención esté en la misma sintonía y que tenga la misma información y que se respeten los acuerdos a los cuales se llegaron, a la hora de realizar la intervención o de diseñar la intervención. O sea, como lo decíamos anteriormente, se trata de trabajar en equipo. Se trata de trabajar en equipo para que entonces el diseño sea el más acertado y sea el más funcional y útil. Y pues bueno, una vez que nosotros ya tengamos el diseño, será importante también resaltar este punto de la organización de materiales y de personal. Es importante que una vez que yo tenga ya mi diseño de intervención bien definido, pues planifique, que organice cómo es que se desarrollará el trabajo. Por lo tanto, será importante tener un calendario de actividades o una carta descriptiva que pudiera guiarme en el desarrollo de mi intervención. Será importante también realizar una lista de necesidades, todo aquello, y a las necesidades me refiero tanto materiales, necesidades de personal, etcétera, etcétera, capital humano, de todo, ¿no? Realizar una lista de todo aquello que necesito para que funcione mi intervención. Y una vez que ya haya realizado mi planificación y mi lista de necesidades, será importante que asigne responsables. Y en esta parte de asignar responsables es importante que, como lo platicábamos en el bloque pasado, se asignen responsables de acuerdo a los roles y de acuerdo a la experticia de cada una de los integrantes del equipo y también de acuerdo a las necesidades y al perfil al perfil de cada necesidad. Es altamente útil a la hora de llevar a cabo una intervención que se cumpla todo lo que anteriormente se menciona. También es importante considerar que aún así, aunque ya esté aprobada la iniciativa, es importante que evaluemos que a veces podemos tener muy buenas ideas, que a veces podemos tener muy buenas propuestas, muy buenas estrategias, pero que no todo depende de nosotros. Dice, la aprobación de muchas de las iniciativas de mejora que vayamos a poner en marcha no dependen directamente de nosotros, en especial cuando se trata de instituciones públicas en donde pues a veces lastimosamente existen muchos baches o existen ahí situaciones que nos complican realizar nuestro trabajo
con eficacia o realizar nuestro trabajo con alto sentido de la ética, o que simplemente no son escuchadas las propuestas o las alternativas de solución que se proponen por los empleados o por las direcciones, o que pues simplemente a veces no existen los recursos o los permisos necesarios, no se gestionan los permisos necesarios para llevar una estrategia a cabo. Es importante saber ese punto porque a veces tendemos a sentirnos muy frustrados al visualizar que posiblemente tenemos la solución, pero que no depende al 100% de nosotros implementar de manera eficaz esa solución, y que pues lastimosamente a veces cuando no se trabaja en equipo pues no se logra llegar a resultados óptimos. Y pues bueno, ya por último hablaremos sobre el desarrollo de la intervención y la evaluación de los logros. Esto se refiere que el desarrollo de la intervención es entendida como la implementación de la estrategia. O sea, todo lo que ya estuvimos formulando en la metodología anterior, pues esta es como la cerecita del pastel, el punto cumbre, ¿no? El desarrollo de la intervención es entendida como la implementación de la estrategia. La implementación de la misma está más allá de una mera conducta exterior mecánica de cumplir, o sea, no solamente se trata de cumplir por cumplir o de hacer por hacer de manera mecánica, sino que la implementación de la estrategia se refiere a aquella que nos permite llegar a nuestras metas y a nuestros objetivos. O sea que tiene un sentido desarrollar esta intervención, porque no solamente genera beneficios para el que la implementa, sino que el objetivo es que genere beneficios para toda la institución en general, porque todos vamos a ser parte de los logros. Por lo tanto, será importante que cuando nosotros desarrollemos la intervención o cuando nosotros desarrollemos y evaluemos los logros, nos realicemos las siguientes preguntas, que son una guía para el desarrollo de la intervención. Por ejemplo, ¿cuáles son las 5 medidas más importantes que se deben de tomar en cuenta para poner en marcha un programa de intervención? O sea, ¿qué es aquello más importante que vamos a tener que tomar en cuenta a la hora de evaluar un programa de intervención? ¿Cómo deben de ser comunicadas estas medidas a los demás empleados? ¿Qué es lo que se debe de hacer para hacerlas saber en toda la institución o en toda la organización en la cual nosotros estamos trabajando? También es importante que nos preguntemos quiénes deben de estar en forma imprescindible, altamente motivados y comprometidos en la puesta en marcha. O sea, quiénes van a estar involucrados en el desarrollo de la intervención. ¿Estarán involucrados solamente los directivos? ¿Estarán involucrados docentes o personas externas que nos ayuden en algún punto de educación o psicoeducación? ¿Estarán interesados también los supervisores administrativos? ¿Estarán de alguna manera también dentro de la intervención nuestros usuarios, ya sean padres, alumnos, asesores, pacientes, etcétera, etcétera? ¿Quiénes van a estar involucrados en el desarrollo de la misma? Es importante que nosotros delimitemos esa parte. También otro punto que hay que delimitar es otra pregunta que hay que preguntarnos es ¿qué imprevistos podrían suceder luego de la puesta en marcha? Como decíamos ahorita, toda decisión o toda intervención o toda acción que nosotros ejecutemos o realicemos implicará riesgos. Entonces es importante también visualizar cuáles son los riesgos que se llevarán a cabo o los posibles riesgos que pudieran presentarse una vez que la intervención esté en marcha. Y por último,
¿cuáles son las restricciones que se esperan en mediano plazo? O sea, a veces tenemos ya todo planeado y ya tenemos visualizada el desarrollo de la intervención, pero también tenemos que visualizar de manera objetiva cuáles son las posibles restricciones que pudiera haber a la hora de implementar esta intervención. Y pues bueno, esto fue todo del bloque 4. Deseo como siempre que haya sido un aprendizaje significativo. Les deseo el mejor de los éxitos esta semana. Esta semana del bloque 3, perdón. Ya estamos casi a punto de finalizar, por lo tanto hay que seguir echándole todas las ganas, todas las mejores vibras. Les envío un abrazo fuerte y cualquier duda estaré al pendiente. Saludos.